Doncs empezamos, ya os directamente voy a presentar aquí a mis ponentes, ¿vale? A mi derecha tenemos a Pere Rossell, productor, que en esta mesa representa a los productores del Vall de la Casella, a la Berta Vidal de la organización Espigoladors y a la Mónica Vargas de Graín. Yo creo que es un poco innecesario que os explique quién son, porque más o menos todas las personas que estáis aquí sois un sector que os conocéis, pero bueno, hago una pequeñísima presentación. Espigoladors, una organización sin ánimo de lucro que desde el 2014 trabajan en aprovechamiento, como lo tengo en catalán ahora me voy a ir clavando, yo os lo digo, trabajan en aprovechamiento alimentario y en el derecho a una alimentación saludable y sostenible de manera transformadora, inclusiva, participatoria y sostenible, todo. En este espacio están porque han hecho un estudio súper interesante que se llama Abrimos el melón, sobre la producción y exportación de melón desde Senegal, en colaboración con CERAI, y yo le decía que me ha parecido súper interesante porque es un tema muy desconocido y además desde la perspectiva que ellos trabajan, ¿no?, del aprovechamiento. He descubierto con ellos que España es el principal exportador e importador de melón y que es un sector, lamentablemente, donde hay unos índices altísimos de derroche alimentario y de malbaratamiento, ahora no me sale en castellano, de malbaratamiento alimentario. O sea, que felicidades por ese informe porque está súper bien. A mi izquierda tengo a Mónica Vargas de Graín. Graín también es una organización internacional que también trabaja desde hace muchísimo tiempo y es experta en hacer investigación, justamente. Pues apoya a pequeños campesinos, a movimientos sociales que luchan por cambiar el modelo alimentario. También cambiarlo por otro basado en la diversidad y en el control comunitario. Y están aquí también hoy para hablarnos del estudio que han hecho los aguacates. Es que ahora me voy clavando cuando lo voy traduciendo, los aguacates de la IRA, que en su caso pues vuelven a hacer un poco un análisis del negocio del aguacate. Ya os decía que es un tema más conocido, pero también he descubierto muchas cosas, como que es una de las frutas estrella de la comercialización transnacional con la piña y los plátanos. Sigue creciendo su producción, su consumo y la devastación que suponen. Y en su caso analizan el aguacate en México, que es como el principal exportador y el responsable del 40% de la producción mundial. O sea que son dos temas muy, muy importantes. Y en el caso del compañero de la Casella, ellos hacen producción agroecológica desde hace 26 años. Un montón. Ya casi 30. Ya casi 30. Bueno, pues la información que yo tenía está desfasada. En Alcira, en Valencia, y ellos hacen básicamente cítricos, pero creo que ahora están cambiando un poco el rollito y el tipo de producción, y eso es lo que queremos justamente que nos expliquen hoy, porque ellos justamente empiezan a cultivar, si no estoy mal informada, aguacate de proximidad también, ¿no?, y otros productos. Sí. Entonces, bueno, pues súper interesante, y después ahora nos van a explicar un poquito más. Vamos a hacer más o menos una hora en la cual van a hablar ellos. Hola. Y sí que, bueno, como somos poquitos, cuando vamos a cortar un poco a los ponentes cuando llevemos un poco una hora, justamente para que podamos hacer un debate, un diálogo abierto, ¿no?, porque aprovechando que somos un grupito pequeño. Entonces, solamente para centrar un poco el debate así de entrada, para que seamos conscientes de dónde nos estamos moviendo y cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo, y de que todo lo que hacemos efectivamente se ha de tener presente en este contexto. Cataluña es una potencia agroalimentaria. El 20% del PIB depende de la agroalimentación. Facturación de más de 48.000 millones de euros, 175.000 personas ocupadas. Somos el primer territorio agroalimentario exportador del Estado, por delante de Andalucía, ¿vale? Que hay como un mito con Andalucía. Bueno, somos el primer territorio exportador. O sea, así está funcionando el capitalismo también en este sector, ¿no? Y esto es lo que está suponiendo 55.000 explotaciones agrícolas, ramaderas y de pesca en el sector primario. Y una cosa que creo importante también a destacar, precisamente el sector está acogiendo mucha inversión extranjera.
O sea, realmente el capitalismo transnacional está invirtiendo en la agroalimentación catalana. Es el 5º territorio de la Unión Europea en inversión extranjera y, por supuesto, los nombres os sonarán. Lidl, Nestlé, Aldi, Haribo, Bimbo. En los últimos 5 años están invirtiendo en Cataluña, en este sector, ¿no? Y tenemos más de 140 startups, agritech y foodtech. O sea, este es el contexto en el que nos estamos moviendo y en el que estamos trabajando todo esto. Por otro lado, bueno, ya sabéis, tenemos unos hábitos alimentarios súper fragmentados, con mucha más conciencia que hace 20 años de lo que supone el consumo de proximidad, pero al mismo tiempo mucha más alimentación de alimentos ultraprocesados. O sea que un poco ese es el mercado también en el que nos estamos moviendo. Todo esto con las consecuencias sociales que también trae en todo el mundo y también en nuestro propio país, ¿vale? Pero el año pasado hubo una encuesta del Centro de Estudios Opinión catalán, que se centró solo en temas en consultar a la ciudadanía catalana sobre temas de cooperación, y cuando a la ciudadanía catalana se le preguntaba cuál es la mejor manera de ayudar a los países del sur, la mayoría, como un 30-40% de la gente, decía consumo responsable. O sea, consumo responsable era la primera opción por delante de hacer una cuota ONG o ayuda humanitaria por encima de cualquier otra cosa. O sea que sí se ha avanzado. O sea, la ciudadanía catalana en los últimos 20 años sí que ha avanzado en la conciencia de que el consumo responsable está directamente relacionado con la situación de los países del sur. Entonces, partiendo de esta situación, como os digo, y de estos estudios fantásticos que han hecho y de la realidad de la producción del compañero valenciano, yo ahora les quiero preguntar a ellas dos, ¿no?, que son que han realizado estos estudios, por qué los han hecho. O sea, básicamente, qué motivación había detrás de hacer estos estudios y estas investigaciones. Y un poco qué voluntad tenían, sea una voluntad comunicativa, sea una voluntad de incidencia. Obviamente muestra una problemática muy desconocida, por ejemplo, en el caso del melón, como decía, pero también muestran que es, creo, en lo que nos tenemos que nosotros centrar hoy, muestran alternativas, muestran productores del sur que ya están en otra, o sea que realmente tenemos muchas resistencias y muchas alternativas y también podemos aprender del sur global. Entonces, básicamente, no sé si quiere empezar Mónica. Mónica, sí, creo que dice que sí, que empieces tú. Entonces, estoy voluntariada. Entonces, voluntaria. Ok, bueno, pues buen día y muchas gracias por la invitación. Ahí el micrófono. Exacto, que nos están grabando, es cierto. Perdón, sí, vale. Que no te moleste el cable. No, que es muy largo. Si quieres lo paso por atrás. ¿Bien? Vale. Bueno, pues buen día y muchas gracias por la invitación. A ver, estábamos comentando con Monse que hace 20 años que llevamos hablando un poco de lo mismo, ¿verdad? En términos de los impactos en el sur, etcétera. Digo, mínimo 20 años, ¿no? Entonces, claro, la idea es como ver cómo darle más vueltas de tuerca, ¿no? Para avanzar y no retroceder, ¿no? En el contexto actual global que no es muy halagueño. Pues, a ver, nosotros quisimos trabajar el tema del aguacate porque teníamos la sensación de que se estaba pasando algo. O sea, nos preguntamos en primer lugar, ¿por qué sube tanto el precio del aguacate? ¿Por qué está tan de moda el aguacate? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se está expandiendo? ¿No? Y claro, conoció el caso de México, que de hecho es el primer productor y exportador mundial, ¿no? Pero vimos que se estaba expandiendo cada vez a más territorios, ¿no? Entonces, queríamos ver, bueno, qué hay detrás de ese modelo, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos con un panorama bastante tremendo. A ver, gracias, Xavi. Bueno, ahí lo que pueden ver es cómo es el flujo de comercio global del aguacate. Y no sé si lo ven bien, pero realmente se ve como una parte que sale, miren, de Perú, ¿no? Realmente que sirve a un mercado europeo. Y aquí está, como Estados Unidos realmente se enfoca en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y realmente, claro, esta exportación es reciente. O sea, el aguacate el boom, digamos, del aguacate comienza más o menos en 2011, ¿no? Fuerte, aunque antes ya se ha ido preparando, ¿no? Entonces, este mapa es de Rabobank, ¿no? Un banco holandés, porque claro, Holanda es un país que es
a nivel de exportación, me parece que es el tercer exportador de aguacate mundial. Ya dirán que cuánto aguacate se produce en Holanda. Bueno, Holanda, como el Estado español, son plataformas, ¿no?, que importan y reexportan. No digo que en el Estado español no se produzca aguacate, pero entonces realmente es uno de los grandes commodities, los frutos de lujo, y altamente promocionados como que súper sano para la salud, los, ¿cómo se llama esto? Antioxidantes, ¿verdad? ¿No? Que están poniendo de moda en diferentes territorios. Y si quieres pasar al otro, por favor. Y miren, la expansión realmente es bastante fuerte. Aquí están los 10 países, los principales productores, ¿no? Y pueden ver cómo en 10 años realmente se ha multiplicado por 2 el número de hectáreas que se están plantando, ¿no?, de aguacate. Estamos hablando ahorita de, estos son solo los 10 principales productores, pero en el mundo son como más de 800,000 hectáreas de aguacate que se están plantando. Y la otra, por favor. Y claro, Greenes trabaja bastante el tema del acaparamiento de tierras, ¿no? Cómo se va quitando la tierra, ocupando la tierra a comunidades campesinas, para esos grandes frutos de commodities, y nos topamos con un panorama tremendo. Miren, aquí podemos ver, ¿no?, en 10 años, de nuevo agarrando 2011 a 2021, podemos ver que en México se ha multiplicado por 2 el número de hectáreas sembradas, pero claro, partiendo de 200,000 hectáreas, ¿no? En Colombia se ha multiplicado por 4 las hectáreas producidas, pero en lugares como Kenia es por 3 o en Sri Lanka por 5. Entonces, cada vez más territorios se están sumando a este fruto, a la producción la explotación de este fruto. Y ahorita, cuando estaba la pregunta, Montse, de, bueno, ¿y cómo, digamos, a dónde llega, cómo ha sido recibida, ¿no?, el trabajo? Y claro, nuestro gusto ha sido que compañeros de organizaciones que trabajan con China, al exterior de China, pero que difunden información para que se reciba en China, voluntariamente han traducido el informe. ¿Por qué? Porque China ahorita en China no solo está creciendo la importación de aguacates, digamos, africanos y latinoamericanos, pero también están el Valle de Yunnan, que es una inmensa zona de sacrificio en China, donde se explota, la agroindustria está muy fuerte, digamos, ya está entrando la producción de aguacate, ¿no? Pero también compañeros de África del Norte lo han traducido al árabe para difundir allá, ¿no? Entonces, eso para nosotros son retornos de lugares que están en riesgo, que ven venir el tema y que quieren entender cómo funciona el modelo, ¿no? ¿Tengo tiempo de entrar en modelo? Sí, va, entonces rapidito, a la próxima. Nosotros lo que hemos visto es que México ha sido un laboratorio a partir de la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TLCCAN, ¿no? Que es donde arranca realmente la gran producción para exportación. Bueno, los impactos en México digamos, riman totalmente con devastación, ¿no? Y yo creo que se ha difundido ya mucho el tema del consumo de agua, los plaguicidas que están vinculados con el aguacate. Nosotros además nos llamaba la atención el tema de que en el modelo en realidad, si quieren así en resumen, están articulados de forma como muy estrecha el capital financiero, los grandes fondos privados como BlackRock o Vanguard Group, que tienen partes en la mayoría de empresas del mundo, invierten en grandes empresas estadounidenses, que son las grandes productoras de aguacate. Entonces hay vínculo entre el capital financiero, esas grandes empresas que producen, las empacadoras, los carteles, las comunidades que producen el aguacate. Y ese vínculo estrecho es como una trampa. Realmente pensábamos que están como entrampados todos al final de cuentas, ¿no? No puede caer el negocio, tienen que irlo empujando, van agotando el agua, entonces van huyendo, las empresas van huyendo de un territorio a otro, agotando recursos. México lo tienen extenuado, pero ya venían de Chile, antes venían de California, por eso hablamos de las uvas de la ira. Se fueron a Perú, ahorita están en Colombia, seguramente Ecuador, también están entrando fuerte, eso no he visto el caso de Ecuador, pero es posible, ¿no? Agotan el agua, al otro territorio, van al otro territorio. Sobre todo que no caigan las inversiones del capital financiero. Entonces, para cerrar, si vuelves al... vale, aquí en este dibujito, que si quieren luego lo pueden ver, hemos puesto peajes
en todo el modelo de producción del aguacate mexicano, ¿no? Y entonces, y cada vez un poco viendo los impactos, ¿no? Pues expansión deforestación, acaparamiento del agua, ¿no? Expulsión de las comunidades, etcétera. Pero lo que es importante decir es que a cada etapa de la producción del aguacate, los carteles cobran peaje hasta el final. Entonces, por eso hablo de una relación orgánica entre el capital financiero y los carteles. Y eso es bien clave, porque el precio del aguacate sube un montón, porque claro, hay que justificar lo que le pagaste al cartel. Desde que sacaste el aguacate de la finca, a la puerta de la finca para tomar la carretera ya está el cartel pidiendo peaje, ¿no? Pero el cartel también le debe a otros. Entonces, esa parte del modelo, con toda la violencia que encierra, queríamos resaltar. Y si quieren, luego hablamos de resistencias que hemos visto también muy importantes. Yo aquí lo dejo. Perfecto, perfecto. Muy bien de tiempo. Muy bien, muy bien. Ay, Berta ya tiene uno. Sí. Perfecto. Bueno, pues a ver, era por qué hemos hecho este estudio del melón. O sea, Espigula 2, como ha dicho ella, nuestro trabajo principal es, nos centramos en las pérdidas y el desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces, es como un concepto y una problemática que muchas veces se trata como un poco aparte de todo y normalmente se asocia mucho al consumidor, ¿no? Te haces la lista de la compra, conservas bien los alimentos, te gusta comer sobras o no, etcétera, ¿no? Y Espigulados, justamente lo que hacemos, trabajamos en toda la cadena alimentaria, pero trabajamos espigando los campos, o sea, que vemos lo que son las pérdidas alimentarias aquí en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, supongo que os sonarán, pero lo que sí que se escucha mucho, ¿no? Y se habla de que uno de cada 3 de los alimentos que se producen en el mundo para el consumo humano se pierden o desperdician. O sea, más que nada se desperdician. Estas cifras no incluyen para nada lo que pasa en el campo. O sea, todos los alimentos que no se cosechan y que se quedan en campo no entran dentro de estas cifras, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un poco en todas partes donde podemos hacer incidencia para que esta problemática se pueda visibilizar y estudiar, porque es la manera de entonces visibilizar pues que está sucediendo esto, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, como decía, sobre todo en Cataluña, pero también ahora estamos en algunos proyectos europeos, por ejemplo, en el que se está proponiendo una metodología para cuantificar estas pérdidas en campo, con el objetivo de saber cuál es la dimensión del problema y ver, ¿no?, pues si vamos avanzando, ¿no?, hacia solucionarlo, porque al final todo esto, teóricamente, lo estamos haciendo, ¿no?, o sea, por unos objetivos globales para asegurar, ¿no?, una calidad de vida en la Tierra. Entonces, hablando de esto, y en estos proyectos veíamos que, claro, estamos hablando de Europa, ¿no? Si situamos España dentro de Europa, España es productor, o sea, es la huerta de Europa, ¿no? Entonces, si tenemos que empezar a medir cuánto estamos desperdiciando en los campos, o sea, evidentemente, pues España tendrá muchas más pérdidas que lo que puede tener, no sé, Suecia o Alemania, que es donde va, ¿no?, mucha parte de los alimentos que se producen aquí. Y entonces, básicamente, este pensamiento pues nos hizo pensar, vale, ¿y qué pasa con todos estos alimentos que consumimos aquí, pero que se producen en otros países, principalmente en el sur global? Y entonces vimos, estuvimos mirando y vimos pues que el melón, además nosotros estamos en el Prat había un melón bastante típico que se produce sobre todo y se cosecha, o sea, en julio y agosto, que ahora, hoy en día, como ya empezamos a comer melón en mayo, la gente en agosto ya no lo quiere ver y de hecho se está dejando de cultivar por eso, ¿no? Entonces empezamos como a mirar y vimos, pues, decidimos mirar, ¿no?, el caso del melón y de dónde viene la mayoría del melón que se importa en España. Y entonces, de la mano de las compañeras de CERAI, que ellas están trabajando en Senegal, pues la mayoría del melón se importa de Brasil o de Senegal cuando es fuera de temporada aquí, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, vale, vamos ahí a ver qué pasa con la producción de melón, pero siempre desde la perspectiva de las pérdidas y el desperdicio. O sea, vamos a ver qué pasa con cuando hay producción de melón ahí para la exportación, si hay desperdicio, o sea, si hay alimentos que se quedan en campo o no, y al final nosotras, el desperdicio alimentario es una consecuencia estructural del sistema alimentario
industrializado y globalizado. Y lo que nos permite es visibilizar, sobre todo cuando las cosas no van bien. Y entonces, cuando fuimos allí, que fue totalmente cualitativo, o sea, estuvimos buscando, entrevistando a personas, agricultores, intentamos entrevistar también a empresas españolas o empresas pantalla de empresas españolas que obviamente no quisieron hablar con nosotras, pero sí que hablamos con gente que trabaja allí. Y entonces sí que, o sea, lo que nos dijeron es básicamente que aproximadamente creían que la mitad de los melones que se producen allí se quedan en campo, o sea, no se cosechan, y que básicamente se aplican los mismos estándares que se aplican en la producción aquí. O sea, todos los que son bonitos, ¿no?, cumplen unos criterios estéticos determinados, se cosechan y se exportan. También, pero que todo el resto se queda en campo. ¿Y qué pasa? No solo es que se quede en campo, pero es que estamos hablando que, o sea, que ir a estudiar estas pérdidas alimentarias nos ha permitido visibilizar otras muchas vulnerabilidades, ¿no?, que están asociadas a esta producción de alimentos. Y también lo hicimos, o sea, el proyecto tenía esta parte de investigación, de divulgación, pero la divulgación iba bastante centrada pues a la ciudadanía de Barcelona, para, ¿no?, o sea, tener más información sobre nuestro consumo y saber pues si estamos comiendo, o sea, este es el caso del melón, pero seguro que pasa con muchos otros alimentos, pues qué pasa cuando comes, ¿no?, melón que viene, o sea, importado o de fuera de temporada, y todas las otras vulnerabilidades que hay. Y aparte, o sea, lo que también vimos es que al final hay muchísimos paralelismos entre, o sea, norte, sud global, y dentro de Europa, ¿no?, pues sud de Europa, norte de Europa, y también pues las problemáticas que pueden tener de acaparamiento de tierras, bueno, están cultivando empresas españolas en terrenos que, claro, la gente de ahí no tiene contratos de propiedad escritos, entonces de golpe les dicen, mira, ahora esta tierra es mía. Entonces la gente que trabajaba pues, ¿no?, con agricultura básicamente de subsistencia se tiene que ir, porque viene una empresa que tiene un capital, pues claro, evidentemente muchísimo mayor, y que puede hacer un pozo pues 100 metros más profundo, cosa que ellos no pueden hacer. Entonces pues afecta, ¿no?, a toda la disponibilidad de agua, etcétera, y contaminación, y al final todo esto lleva a unas migraciones que muchas veces pues nos podemos acabar encontrando pues en los campos de Lleida, por ejemplo, ¿no?, cosechando melocotones. Un poco, o sea, así como muy rápido es el estudio que hicimos y por qué. Gracias, Berta. Vale, pues ahora vamos a esos efectos aquí, ¿no?, a Malpera. Porque justamente ya señalaba, ¿no?, ese melón significa que aquí dejamos de producir el melón. Entonces sí que, hablando del aguacate, resulta que el aguacate ha sido el producto estrella de la Fira Hortofrutícola que se acaba de hacer en Madrid la semana pasada. O sea, que ya los productores de aguacate se han organizado, ya tienen un portavoz y todo, y que ya dedicamos 20.000 hectáreas aquí en España al aguacate, ¿no? O sea, se dejan de producir algunas cosas, se empiezan a producir otras cosas. Entonces, pues espera, ¿cómo todo esto, no? A vosotros como productores agroecológicos, pues cuáles de esos impactos se repiten, cómo se está afectando a vosotros también eso, vosotros mismos estáis cambiando, ¿no?, lo que vosotros estáis produciendo. Explícanos un poquito, por favor. Vale. Buenos días a todas. A ver, os hablaré como parte de la cooperativa de La Casella, que es una cooperativa que hace 30 años en un pueblo de Valencia, en Alcira, pues 4 o 5 locos de estos militantes que se creen la tierra, pues empezaron a transformar las tierras que tenían históricamente en ecológicas, ¿vale? A partir de aquí nos hemos ido sumando otros pequeños productores y al final se creó la cooperativa. Vale, aparte también os hablaré como productor, ¿vale? Porque tenemos campos, durante tiempo hemos estado vendiendo naranjas, ahora también otra serie de productos. Como vendedor también aquí, en los mercados de pagès de aquí, con lo cual producir y vender es como cerrar el círculo del comercio local, del comercio de proximidad, ¿no? Entonces nosotros vendíamos aquí el producto que nosotros cultivamos, ¿vale? Venga, entonces, en relación al aguacate, por ejemplo, deciros que mi abuelo murió con 96 años y hace 20 años plantó aguacates
en los campos que tenía. ¿Vale? Plantó aguacates porque tenía un familiar que había estado en algún país latino y trajo, y entonces dijo, uy, esto, pues mi abuelo era una persona muy inquieta, y entonces dijo, pues voy a plantarlo aquí y tal, y tenía pues como unos 50 aguacateros. Entonces empezaron a dar frutos, y hace 20 años no sabía qué hacer con los frutos, porque nadie se los cogía. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y dijo, ¿y qué voy a hacer? Pues cortó todos, dejó 3. Ahora tenemos 3 grandes árboles y después ahora, posteriormente, hemos ido replantando, a partir de hueso, hemos ido replantando y ahora tengo unos cuantos más. Vale. Con esto quiero deciros que el que haya aguacates en el territorio valenciano, otros miembros de la cooperativa también les pasa lo mismo, estamos hablando de 15 o 20 años. Lo que no estamos hablando es de la demanda de producción que hay en estos momentos, que esto es lo que está fuera, se ha vuelto como un poco loco, ¿no? Vale, entonces, los aguacates allí, los que plantamos nosotros, están entre medio de los naranjos, con lo cual se riegan igual que los naranjos. El consumo de agua que tienen es el mismo de naranjos. Y nosotros que trabajamos la tierra en ecológico, lo que hacemos es el mismo trato que hacemos en ecológico con otras variedades, con los cítricos. ¿Vale? Entonces hacemos una cubierta vegetal, quiere decir que la pérdida de agua es menor por evaporación o porque se mantiene la humedad. Tenemos que regar lo mismo exactamente que hacemos con los naranjos. Con lo cual nos encontramos que al venir a los mercados nos decían, boicota los aguacates porque consumen mucha agua. Esto es la población concienciada, ¿vale? Y entonces están concienciados y dicen, no vamos a consumir aguacate, primero, porque hay una injusticia global, segundo, porque es un desperdicio de los recursos naturales, y entonces dijimos, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Nos llama la atención que una cosa que estamos haciendo años allí, ahora se haya convertido, primero, en una demanda grandísima, y al mismo tiempo, por la gente concienciada, como un poco el agente demoníaco que se quiere colar en nuestros mercados ecológicos, ¿no? Entonces, era como una contradicción un poco de decir, ¿qué está pasando? Entonces, nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, pues toda la parte de Axarquía, toda la parte de Andalucía, dices, allí se está produciendo muchísimo aguacate. Dices, ¿y allí está consumiendo mucha agua? Porque en Valencia se riega igual que un naranjo. Entonces dices, pues sí, porque aquella tierra era de secano, aquella tierra eran de olivos, aquella tierra es una producción que no es la de un aguacate. Cuando tú dices, uy, soy un grupo inversor, me gustaría invertir en el tema de los aguacates, porque dan mucho dinero, porque hay mucha demanda. ¿Y para qué nos vamos a tener que ir a ciertos países si lo podemos hacer aquí? Porque tenemos un clima y cada vez con el cambio climático, mejor clima. ¿Vale? Pues entonces, pues vamos a... ¿Dónde hay tierra barata para comprar a casco porro? Pues bueno, pues por ejemplo, donde es una tierra de secano, que no tiene el mismo valor que una tierra de regadío, y entonces van a zonas, compran grandes extensiones, les dicen a los oliveros, mira, que desde Europa os están diciendo que las olivas y los olivos aquí tal, llevan años pagándoles para que no produzcan. Con lo cual dicen, pues perfecto, si vamos a doblar los ingresos y tal, muchos compran tierras o ceden tierras y son tierras de secano. Claro, plantar un aguacate en una tierra de secano, esto sí que es una animalada ecológica, porque tienes que hacer llegar el agua de alguna manera. Y para hacer llegar el agua a un sitio donde no llega el agua, de manera natural, has de hacer muchas cosas artificiales. Vale. Hace poco hablamos con una periodista que estaban haciendo un artículo sobre que la Generalitat catalana estaba queriendo invertir en nuevos filones para ayudar a los agricultores. Y uno de los filones eran los aguacates. Y entonces decían, ¿dónde podemos invertir para que nuestros agricultores catalanes puedan producir aguacates? ¿Dónde? Entonces decían, uy, pues Lérida, porque está muy vaciada, porque tal, porque los productos que se están haciendo en Lérida, porque tal, y vuelves a decir, claro, pero Lérida es una zona de secano. Si vas a volver a poner aguacates allí, vamos a tener el mismo problema. Si además añades que los cultivas de una manera industrial, que quiere decir que todo el campo sin hierbas, pesticidas, tal, claro, ¿qué comporta? Pues que tienes una zona de secano, que además la tienes
seca, con lo cual el agua que necesitan los árboles y el agua que se desperdicia, pues es muy grande. Y volvemos otra vez a, sí, es verdad, hay que hacer boicot porque es un error ecológico. Entonces decíamos, bueno, pues ¿cómo se puede combinar esto? Bueno, pues nosotros, pues en alianza con la Xarxa, pues preparamos unos vídeos, hicimos un material, unos trípticos para informar, al menos a las personas que venían a comprar a los mercados, que el aguacate producido de una manera local, producido en ecológico, en los sitios donde nosotros podemos certificar, porque somos los que lo estamos produciendo, no tienen ese mismo coste, ni personal, social, ni ecológico, que puede tener en otras zonas. ¿Mm? Esto por lo que hace referencia al aguacate, ¿sí? Después, también lo que ha pasado... Lo demás más cortito. ¿Cómo? Más cortito, venga, más cortito. Otros productos, ¿qué pasa? Que como empieza a haber como barra libre de productos exóticos y productos no así como diferentes, porque el mercado se alimenta de la diferencia, porque si siempre como lo mismo no, pues venga, vamos. Entonces empiezan a entrar pues mangos, papayas. Vale, ¿qué pasa? Yo en los terrenos que tengo tenemos mangos, tenemos papayas, yo en estos momentos no los tengo para vender, los tengo para familia, tenemos nashi. Entonces, ¿qué pasa? Que también me veo forzado a adaptarme a la realidad climática que empieza a haber. Y ciertos productos que yo puedo tener en mi tierra sin hacer nada especial de lo que ya hago con los otros vegetales o los otros árboles que tenemos, ¿vale? Con lo cual se está dando la situación que yo puedo plantar mucha variedad de productos que diríamos que son tropicales o semitropicales y los podemos plantar en las fincas que tenemos, cada socio, ¿vale? De aquí ya pasamos a también algunos que ya rizan el rizo incluso en ecológico, porque la pitaya o pitahaya, no sé, ¿sí? ¿Sabéis? Esa fruta que es espectacular, que, bueno, es un tipo de fruta que necesita en su polinización de un tipo de murciélago que se da en la zona donde es nativa. ¿Qué pasa? Que aquí no existe ese tipo de murciélago. Entonces es un tipo de planta que se poliniza justo cuando está cayendo ya el amanecer, ¿vale? Y entonces el agricultor ha de ir y manualmente ha de ir fertilizando las plantas en unos horarios de madrugada para que eso se produzca. ¿Por qué? Porque el mercado empieza a pedir productos así. ¿Cómo vas a vender ese? Pues claro, a 15 euros el kilo, a 20 euros el kilo, porque tú sabes el esfuerzo que significa esto. Vale, entonces, creo que ha llegado un momento en el que la concepción de cómo estamos produciendo, la concepción de los agricultores, cómo estamos colocados en este sistema, es una de las reflexiones de fondo profunda que nos tendríamos que hacer, al menos en el territorio de allí, y acabo. En el territorio de allí pasa, la agricultura se está envejeciendo. Yo, todos los agricultores más mayores con los que hablo, todavía hablan en pesetas y allí en fanecaes. Fanecaes es una de las medidas que en Valencia está. Entonces te dicen, 30 pesetes la faneca, ¡oh, qué bien! Y se ponen contentos de que les pagan eso. Cuando se lo traduces a euros, le dices 12 céntimos. ¡No, collons, 12 céntimos! Pero si en el mercado de Barcelona se está vendiendo a 3 euros la naranja. Y dices, sí, pues esto es lo que te están pagando. Te hablan en fanecaes y en pesetas, pero al final lo que te están dando son 12 céntimos. Vale, entonces dicen, no, pues esto no puede ser, vamos a producir otras cosas porque esto no nos sale a cuenta. ¿Vale? Segundo paso, los agricultores viejos tienen hijos. Los hijos tienen carreras, estudian otras cosas, trabajan otras cosas y para ellos la tierra ya no es un medio de vida. Son propietarios, cuando este señor se muere, se lo deja a los hijos y los hijos son propietarios de tierra, pero no son agricultores. Con lo cual te dicen, yo con que no me cueste dinero la tierra, yo ya está, la tengo ahí y ya está. ¿Qué pasa con esto? Que vienen, siguiente paso, los grupos inversores. Y los grupos inversores dicen, chico, para tener la tierra parada, yo te la pago a un buen precio, mucho más que lo que es el mercado interno puede pagar, y hacen acopio de tierra. Una vez tienen un acopio de tierra de muchos pequeños propietarios que por herencia tienen tierras pequeñas, cuando suman un gran territorio, entonces arrasan todo y ponen el cultivo de moda. En este momento, pues aguacates, antes fue quequis, ¿vale? Y los naranjos pues van quedando cada vez relegados.
Vale. ¿Qué prácticas hacen? Los grupos de inversión consideran que alimento es igual a dinero. No es alimento igual a comida para las personas. Entonces, como alimento es igual a dinero, quiero sacar el máximo dinero en el mínimo periodo de tiempo. Con lo cual, aquellos campos son tratados de una manera muy agresiva agroindustrialmente para que produzcan mucho, muy rápido, y entonces cuando estas tierras se van agotando, ¿vale? Pues se van a otra zona, que pasa lo mismo que estaba explicando Mónica, ¿no? Entonces te dejan unas grandes extensiones de tierra arruinadas en su fertilidad, que para reproducir esa tierra has de hacer un trabajo ecológico muy grande, cosa que no se va a hacer porque las inversiones en la tierra pues, son mínimas cada vez. Entonces, a esto le juntas los agricultores convencionales y los ecológicos. Los convencionales vienen un poco de la tradición, si siempre se ha hecho así, pues vamos a seguir haciéndolo así. ¿Por qué dices esto? Tal. A los ecológicos nos llaman los guarros, porque tenemos el campo lleno de hierbas. Porque los campos han de tener finitos, todo bien, porque ese es un campo bonito. Lo otro es, eres un guarro, eres un guarro. ¿Vale? Entonces tenemos unos problemas internos con los propios agricultores, incluso pequeños agricultores, que lo hacen en convencional respecto a lo ecológico. Con lo cual, el cultivo ecológico se va quedando en un reducto. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas con el agua, porque la sequía real... bueno, no os explico más porque creo que me estoy... todo, después tienes que explicar más cosas. Por eso, que ya me callo y es que hay mucho que explicar, pero no sé si os hacéis un poco la idea con lo que he explicado, unas pinceladas de cómo está la situación a pie de campo. No, es súper interesante, pero es eso, que después tienes que hablar más, que no nos expliques todo, porque, claro, sí que nos ha servido perfectamente de foto para hacer la comparativa, ¿no? Y efectivamente que hay muchos efectos que el sistema son muy similares en el norte y en el sur, pero claro, ahí claramente tenemos el mundo de la producción, el mundo del consumo. Y cuando antes hablábamos, bueno, llevamos 20 años en esto que decía la Mónica, bueno, pues como llevamos 20 años haciendo algo con efectos, resulta que sí que el tema de los efectos perjudiciales del aguacate habían llegado a la gente que sí que quiere consumir de manera responsable, produciendo efectos contradictorios, como que luego efectivamente no los quieren comprar, ¿no? O sea que, por un lado, tenemos estos impactos en la producción aquí, que tiene y el cambio climático, o sea que el mundo del campo se está adaptando a todo eso, el mundo de la agroecología necesariamente también se tiene que adaptar todo eso, ¿no? Entonces, por lo menos aquí, en esta zona, bueno, sí que ha habido movimiento, o sea, en los últimos 2-3 años hay movimiento del campo, no siempre los movimientos que nos gustaría, pero hay movimientos, ¿no? Aquí todo el tema de la revolta payesa, el vídeo, que no sé si os acordáis del vídeo aquel que hicieron aquellos jóvenes payeses del Priorat, que fue súper viral, ¿no? O sea, los jóvenes payeses, no esos que son propietarios y se venden los campos, que me imagino que aquí también hay, pero bueno, también una vocación y una voluntad de la juventud payesa, ¿no? Que está reclamando hacer las cosas de otra manera. O sea que en el campo también ha habido movimiento en los últimos años. Entonces, sí que os quería preguntar de nuevo a vosotras, a partir de estas investigaciones, tú decías, ¿no? O sea, uno de los impactos es que estas investigaciones la están cogiendo grupos organizados de otros países que ya ven un poco lo que se les va a venir encima, ¿no? Pero aquí, yo lo que quería preguntaros un poco a vosotras era el efecto también aquí, ¿no? O sea, ¿cómo se han difundido esas investigaciones aquí? Si han llegado a un tipo de gente diferente de la que llegaban antes, si este movimiento que se está produciendo en el campo también lo habéis notado, de organizaciones campesinas, si realmente creéis que están llegando este tipo de investigaciones, el tipo de reflexión que él hace, ¿no? O sea, que realmente la globalización hace que todos los efectos estén absolutamente interrelacionados. Entonces, un poco, pues sí, os quería preguntar por eso, ¿no? O sea, si habéis... no sé si en vuestro caso es el primer estudio que hacéis de este estilo, ¿vale? Pues un poco como... ¿Qué respuesta ha tenido respecto a todo vuestro discurso del no me sale malbaratar, en castellano, desperdicio en castellano, ¿no? Que también es un enfoque súper nuevo, ¿no? El de desperdicio, digamos, en origen, ¿no? O sea que... Sí, bueno, yo creo que... O sea, un poco en todo lo que es el sector más y la investigación y organizaciones relacionadas con el desperdicio alimentario,
es como que esta visión, ¿no? O sea, la parte de justicia global es bastante nueva, o sea, porque también hay muchos, o sea, el enfoque mayoritario es a solucionar el desperdicio tecnificando todo y digitalizando todo. O sea, de hecho yo estuve la semana pasada en esta Fruit Attraction de Madrid, o sea, es una locura. Y lo que me alucinó más son 10 pabellones y, por ejemplo, de ecológico hay o sea, un cuarto de pabellón. O sea, bueno, es una brutalidad que cuando sales, yo cuando salí era como, no sé, ¿qué hacemos? O sea, bueno, un poco desesperante, pero no pasa nada, eso significa que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Pero... o sea, ellos, o sea, digo que lo que te podían vender ahí, ¿no? De lo que trabajan con el desperdicio, la sostenibilidad, es eso, es todo muy tecnificado, o sea, no es para nada un cambio de... O sea, de sistema, evidentemente allí no lo vamos a encontrar, ¿no? Pero nada, o sea, ni una reflexión, ¿no? Entonces, lo que nosotras desde Espígula 2, o sea, hemos visto con este estudio es ya también, o sea, para nosotras mismas, porque es una cosa que evidentemente podíamos... pensar que, o sea, que sucedía, ¿no? Pero, o sea, al final nosotros siempre pensamos que poner datos, ¿no? y generar evidencias, pues te da mucho más peso y mucha más, no sé, o sea, mucho más apoyo, ¿no? A la hora de defender, introducir algunos conceptos. Y nosotros lo que queríamos hacer era también como compartir o sea, este estudio con otras entidades que pueden estar trabajando más o menos este tema, o sea, de economía social, de consumo responsable, o sea, todo, porque también un poco desde este sector, o sea, el desperdicio queda ahí como una pelota, ¿no? Entonces, que al final trabajar este tema y estudiar el desperdicio alimentario, las pérdidas, o sea, te ayuda a visibilizar otras problemáticas. Y esto es lo que nosotras defendemos y creemos que es, o sea, por eso creemos que es muy importante. Pero siempre desde esta perspectiva más integral y global. A nivel de agricultores no lo hemos hecho, o sea, no lo hemos distribuido, la verdad, o sea, no hemos podido hacer, o sea, de hecho, hemos hecho el estudio, hicimos parte de difusión, ¿no? Pero nos hemos quedado, o sea, ahora queremos, porque claro, necesitamos dinero para hacerlo, o sea, estamos buscando, pues, fondo para poder hacer más divulgación sobre este estudio, pero lo que sí que estamos haciendo es... en todas partes, o sea, en todas partes donde podemos, estamos planteando e introduciendo el concepto de pérdidas externalizadas, o sea, pérdidas alimentarias externalizadas. Y, o sea, a nivel, por ejemplo, de este proyecto europeo en el que estamos, o sea, el introducir este tema es como cuando hablas con la gente, les parece, o sea, es que nadie se había planteado que esto existía. Cuando realmente, si lo piensas, todo el mundo sabe que esto puede pasar, ¿no? Entonces, o sea, bueno, es un poco lo que estamos haciendo ahora y el impacto que de momento creo que ha sido pequeñito, o sea, comparado con lo que realmente puede hacer. Lo que sí que las compañeras de CERAI les gustó mucho también, ¿no? Poder trabajar este tema. Y entonces estamos, o sea, no vamos a ir nosotras a investigarlo, sino que lo que estamos haciendo es con CERAI preparando una forma de formar a la gente que tienen en terreno para que puedan ellas también, o sea, poder hacer este tipo de investigaciones. Perfecto. Gracias. ¿Qué? Que ha levantado la mano él, pero bueno, después. Sí, sí. Vale. Sí. Vale. Ok. A ver, un poco de lo que ha ido saliendo de ahí, ¿no? En primer lugar, GREIN no ha hecho sola este informe, ¿eh? Lo hemos hecho con un colectivo que se llama Colectivo por la Autonomía, que están en la zona de producción de aguacate, la segunda zona de producción de aguacate de México, Jalisco, ¿no? Digamos, el estado donde más se produce es Michoacán, y es el estado donde más se produce en el mundo, ¿no? Pero luego le sigue Jalisco. Y COA, el Colectivo por la Autonomía, lo que hacen es investigar la agroindustria, porque ellos trabajan directamente con las comunidades allá, alternativas, etcétera. Entonces necesitaban entender cómo se mueve esto a nivel internacional, a dónde iban estos aguacates, etcétera. Entonces, ese trabajo conjunto ha permitido también, México es el lugar donde no se inventó, pero se hermanó al ser humano con el tomate, vamos a decirlo así, ¿no? Tienen muchísimos tipos de aguacate.
Y claro, acá que ahorita más circula es el Hass, que ha sido inventado en California, es el que puede viajar, es la bolita que se ve mucho aquí en los supermercados, es la bola que puede viajar con la piel bastante un poco gruesa. Pero allá tienen muchísimos tipos de aguacate y lo que han ido haciendo era, a partir de denunciar también este modelo, ir valorizando ese aguacate antiguo. Hay incluso uno que puedes comer la piel, ¿no? Que también lo tenemos en Bolivia, de lo fina que es la piel. No sé si lo tienen también en Ecuador, pero no. Entonces, la palta, ¿no? Entonces, bueno, y quizá lo que voy es que esa idea de trabajar con una organización local ya desde el inicio era como sumamente clave, ¿no? También tiene que ver con la violencia. O sea, no es fácil trabajar sobre este tipo de industrias desde el lugar. No sé si lo han visto también en Senegal, ¿no? Pero no sé si es similar, pero allá digamos, te juegas la vida, ¿no? Entonces, el hecho de poder crear unas dinámicas más internacionales, sí les son colectivos, les son útiles a organizaciones como el colectivo, ¿no? Pero más allá, tiene que ver con la crítica del modelo completo. Estábamos hablando de riego, por ejemplo. Claro, el riego en México lo hacen por goteo, por tanto dicen que no gastan agua. Esto lo produce la empresa israelí Netafim, que pues está con la industria del plástico, y en realidad el tema es que hacen riego por goteo y entonces como que supuestamente no es un riego muy fuerte, pero lo hacen a nivel industrial, por tanto se acaban el agua igualmente, ¿no? Entonces, bueno, está hay un montón de temas que van saliendo en torno a esto, son hilos de los que hemos ido jalando y organizaciones con las que trabajamos también han ido jalando, ¿no? Y resaltaría quizás el tema de las resistencias, ¿no? México, de nuevo, es un laboratorio de resistencia, ¿no? Y muy inspirador para otras comunidades. Y nuestra idea era, en el estudio, contamos la historia de la comunidad de Cherán, una comunidad indígena que le hace frente a los carteles, se organizan de forma autónoma, los echan, vamos, ¿no? Recuperan sus bosques, de hecho no dejan entrar a nadie para recuperar bien el bosque, etcétera, restaurarlo, y es un ejemplo que se ha multiplicado en otros lugares en México con las guardias indígenas, ¿no? Entonces, la idea de poder zafarse de un modelo así, ¿no? Reivindicando, digamos, el territorio, ¿no? Y otra relación con el territorio bueno, lo veíamos importante, ¿no? Como salir. De cara a lo que se hace aquí, diría que yo creo que es bien importante ver el tema de Mons, estabas hablando de hay no sé cuántas startups, agritechs y foodtechs. O sea, Cataluña sí se está volviendo un centro tecnológico para la digitalización de la agricultura. Ahí entra el tema del aguacate porque riegos automáticos, son datos que se recogen, etcétera, pero también es una oportunidad para vincular luchas. Están todas las luchas contra la digitalización en sí, movimiento hacker, ¿no? Que tiene una enorme oportunidad de vincularse con las luchas por la soberanía alimentaria, porque la digitalización de la agricultura, en la que se invierte aquí en Cataluña, ¿no? Es un nuevo frente que se nos abre, ¿no? Entonces, sí, era un poco lo que quería aportar. Vale, tú ahora nos hablabas de las oportunidades, ¿no? De las nuevas oportunidades que generan realidades como la de la explotación digital del campo. Lo que sí queríamos, Pera, es que tú nos explicaras desde el otro lado todo esto, cómo llega. O sea, si realmente este tipo de investigaciones, este tipo de trabajo, crees que es una oportunidad para conseguir, bueno, pues que primero el mundo de la agroecología, después alguien más, entienda, ¿no? O hermane esas luchas, esas resistencias, ¿no? Si este tipo de trabajos crees que van en esa línea y que sirven para eso, básicamente. El micro, por favor. Sí. A ver, yo en la cooperativa también muchas veces tenemos muchos debates y después también o sea, nosotros estamos ahora en grupos de agroecología y participamos de espacios donde hay la agricultura convencional, ¿vale? Allí en la zona donde estamos. Entonces, yo sobre todo os puedo hablar de allá. Entonces, cuando estamos hablando de luchas, ha llegado un momento en que la palabra lucha significa que si te pones delante de otro y haces algo, a lo mejor consigues algo. Y si aprendes a luchar mejor, igual consigues algo mejor. En estos momentos, y ya nos hemos planteado los que llevamos ya muchos años, que la palabra a lo mejor no es lucha,
¿no? En la línea de lo que tú decías, resistencia, y de lo que nos planteamos cuando hacemos dinámicas de trabajo activo es reducción de daños. O sea, que lo que está pasando avance lo menos posible o avance de una manera que reduzca algunos daños, y solo en lo que podemos controlar nosotros. Por ejemplo, las luchas de agricultura que ha habido en Europa, uno de los debates que acabó en Valencia es: hemos conseguido que alarguen el tiempo de aplicar fitosanitarios y tal. ¡Oh, qué victoria! Tú dices, ¿qué victoria? Pero chavales, o sea, que la Comunidad Europea se haya rendido a los agricultores a que puedan seguir utilizando más pesticidas durante más tiempo, para ellos es una gran victoria. Claro, entonces estamos hablando de que las mismas personas que están a tu lado cultivando consideran que una victoria es eso. ¿Vale? Entonces, claro, hay luchas de estas que son unas luchas desiguales, porque si además la pasamos al sistema agroindustrial de grandes corporaciones transnacionales, pues claro, el tipo de lucha es que no podemos hablar de lucha. Es un suicidio directamente. Entonces, delante de esa situación, muchas veces hemos hablado de lucha y la gente, sobre todo los más jóvenes, se animan y dicen, vamos a luchar. Y después de varios años dicen, esto es una mierda. Y llega como un desencanto, como un frenazo de lo que se considera lucha. Por eso, ir hablando más de términos posibilistas desde nuestra manera de entenderlo, que sería reducción de daños, resistencia en lo que nosotros estamos haciendo, al menos que no nos invadan tanto, reducir el impacto que está haciendo y el trabajar conjuntamente con otros, ¿no? Trabajar en red. ¿Vale? Hoy incluso ya trabajar en red cada vez se está haciendo más complicado porque cada vez hay tanta desinformación que tendríais que ver los grupos en los que estamos, que han dicho esto, hay un estudio de esto, hay un no sé qué. Total, que al final hay una confusión hasta dentro de los mismos que estamos en lo agroecológico. ¿Vale? Entonces, a veces ya dices, mira, nos vamos a centrar en lo local, en unos círculos, en unas redes de confianza de los que estamos decididos a hacerlo así y, venga, que llueva. Porque las perspectivas que vemos todas están basadas en una transformación del modelo capitalista global. Y como eso no tiene previsión de suceder, ¿vale? Y siempre que hablas de esto te dicen, ¿y qué modelo alternativo propones? Venga, venga, como diciendo, si me dices algo guay te lo compro. Dice, pero chicos, si lo único que has de hacer es deja de alimentar la bestia y después ya verás con lo que queda qué hacemos. Pero de momento entendemos que esa es nuestra lucha. Perfecto. Pues con esa mirada desde la producción, como queremos hablar en términos positivos y no lo vamos a cambiar, bueno, no lo vamos a cambiar de momento, no lo vamos a cambiar de momento. Bueno, pero bueno, es verdad, o sea, la realidad es dura, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la última pregunta. Como hemos empezado tarde y vamos tarde, esta es la última pregunta que os hago así para todos y luego ya, pues que todo el mundo ya comentamos todos, ¿no? Pero dada esta situación, que yo creo que ya hemos presentado suficientemente bien, ¿cómo lo hacemos? O sea, como tú decías, Mónica, al principio, llevamos 20 años en esto, el monstruo no para de crecer. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades, qué espacios, o sea, ¿Qué se nos ocurre, ¿no? ¿Con qué aliados estratégicos? Ahora tú mencionabas el tema de las high-tech y mencionabas, muy bien mencionado, a Israel, que es justamente el mayor productor de tecnología militar y a partir de aquí otra para todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho poco? ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son los filones, las oportunidades de poder trabajar en red, como bien decía él, para conseguir una mirada diferente del productor del sur? Yo el productor del sur desde aquí entiendo que se entiende como competencia desleal, como bueno, con mucho racismo, o sea, respecto al productor del sur. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar esta situación desde ir construyendo redes, obviamente, bueno, pues de afinidad, y que esta afinidad cada vez sea más grande también, ¿no? Y que realmente incluya a productores del sur y que la mirada sea global. ¿Qué se os ocurre? ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú, Berta? Venga, va.
Claro, o sea, a ver... No, o sea, no necesitamos que lo soluciones, no, solo no, ideas. ya la supongo, porque si no ya... No, o sea, yo creo que, o sea, que lo que podemos hacer... O sea, bueno, yo también vengo del mundo de la investigación, ¿vale? Entonces estoy un poco... Pero, o sea, creo que desde las entidades, o al menos desde Espigula2, lo que queremos hacer y lo que... O sea, es seguir generando evidencias y visibilizar la problemática, porque sobre todo, o sea, volviendo, ¿no?, al tema de las pérdidas y el desperdicio, o sea... Donde se generan es, o sea, porque algo no va bien, o sea, es porque no hay precios demasiado bajos, es porque no hay contratos firmados, o sea, hay desigualdades, ¿no?, de poder, de negociación, sobre todo. Y eso pasa, o sea, a escala global y pasa aquí también, ¿no? O sea, entonces yo creo que visibilizarlo y también, o sea, a nivel de productores, lo que, no sé, o sea, como al final también visibilizar esos paralelismos, ¿no?, que hay, porque... que puedan generar cierta, no sé, empatía de alguna forma y sobre todo también ver que, o sea, estos que están aplicando los fitosanitarios, ¿no?, que después, o sea, para cultivos que después se importan aquí, o sea, es que seguramente van a ser, o sea, empresas españolas o empresas de, o sea, bueno, del norte global que están produciendo ahí. Entonces, o sea, ¿quién tenemos que culpar, ¿no? O dónde tenemos que revisarnos, un poco eso. Y, por ejemplo, desde Espigula2, pues, o sea, creo que, bueno, todos los que estamos aquí, pero pues intentamos hacer incidencia, ¿no?, también a nivel de, pues, de políticas y con el tema de las importaciones, o sea, por ejemplo, a nivel de, o sea, queremos intentar introducir, o sea, se ha hecho, o hay una propuesta, ¿no?, para tratar el tema de la deforestación, o sea, intentar que no se importen productos, ¿no?, hechos o sea, de madera en zonas donde se deforesta, después... Si eso se mira bien, se inspecciona y tal, y es otra cosa. Pues, o sea, se podría hacer algo parecido, por ejemplo, con el tema de las pérdidas y el desperdicio, ¿no? O sea, un poco también inspirarnos de cosas que se están haciendo en otros sectores y ver si se podrían aplicar o no. Y al final también, sobre todo, creo que no podemos estar en todas las luchas o en todas las resistencias, pero creo que sí que podemos compartir, ¿no?, estas resistencias y estas luchas para fomentar estos cambios como más sistémicos que necesitamos, porque si no está complicado. Lo que decías de la deforestación es lo de la Unión Europea, sí, de la Unión que también Europea. se está proponiendo retrasarlo un año. Sí, eso. Ya, claro, es que no interesa, pero bueno, o sea, ahí está, no lo sé. Efectivamente, Sí, pero sí, la sí. lucha política y efectivamente esta mirada, tenemos que continuar con las investigaciones y esta mirada igual compartida, ¿no? Sí, Igual, ahora yo ya me lanzo, Vale, pero... sí. Igual hemos hecho muchas investigaciones sobre el aguacate allí, pero lo que no hemos hecho es presentarlo como de manera paralela, ¿no?, de los impactos aquí y allí, y tendríamos que ir avanzando en ese sentido, ¿o no? Estoy diciendo una tontería. No entendí. No, que igual hemos hecho muchos estudios sobre el impacto del aguacate en Perú, en Bolivia, en Colombia, pero no como comparativamente, ¿no? Es decir, la situación aquí en Andalucía, como le explicaba, la situación en Colombia. Yo te decía, ¿es una tontería lo que estoy diciendo o no? No, claro, tú nunca dices tonterías, Montse. Yo creo que es muy atinado porque la idea es como conectar es que les estaba escuchando y me estaba acordando mucho del trabajo que hicimos hace años, se llama La Ruta del Tomate, de hecho que hay un documental, a algunos les sonará, a los más jóvenes no, pero está en YouTube, La Ruta del Tomate. Y rastreando de dónde venía el tomate con el que competía el tomate catalán, nos encontramos y fuimos a Marruecos, ¿no? Pero en realidad con quien nos encontramos a final de cuentas eran con los bancos holandeses. Los malditos bancos holandeses, ¿no? Que están en estos de hace mucho tiempo. ¿A qué voy? Es que rascando, en realidad vas construyendo, digamos, narrativas que por fuerza van a luchar contra el racismo, contra el tema de, digamos, toda esa demonización que hay de ese campesino que lo hace mal, ¿no? Que está contaminando y que es del sur y que compite conmigo, etcétera, ¿no? Pero también diría que creo que es bien importante que nos estimemos a nuestros payeses y payesas. Yo percibo realmente una relación muy... casi atávica de desprecio del mundo campesino aquí en Cataluña, ¿no? En muchos lugares, pero aquí en Cataluña.
se los desprecia porque son brutos, porque no saben lo que hacen, porque están aplicando un montón de químicos y no se enteran, ¿sabes? Y es como, aguanten, aquí hay un conocimiento campesino, payés, súper hermoso, súper importante. Yo no quiero idealizar nada, pero en estas luchas que se enfrentan de ir a juzgar los que lo hacen mal, al final de cuentas, son los payeses que están alimentando a Cataluña. Hay un montón de importaciones, pero es esa payesía no agroecológica, porque esa lamentablemente es minoritaria, sino la otra, pequeña, porque son pequeños productores, ¿no? Aparte a Metler y toda la mandanga, ¿no? Que nos está alimentando. Entonces, ¿cómo quebramos esa imagen de irles a decir lo que tienen que hacer y procuramos entender su problemática, ¿no? Entender cómo está el tema de los precios, cómo está el tema de Mercabarna, cómo están entrampados en ese sistema, cómo apoyarles, ¿no? En lugar de decirles desde nuestras oficinas, consumiendo ecológico, qué tienen que hacer, ¿no? Entonces yo propondría ahí como un punto de atención bien importante. Y por último diría que nuestros payeses se están muriendo a los 50, 60 años de cáncer. ¿Quién va a pagar por esto? ¿Por qué se está muriendo de cáncer? ¿Por qué han estado aplicando un montón de químicos durante un montón de años donde no estaba la etiqueta de la Unión Europea, esto es tóxico, etcétera? Incluso ahora hay que reclamarla. Por tanto, detrás de todo esto, quienes están son las transnacionales. Son Bayer, son BASF, son Syngenta, ahorita Corteva, que era Down. Estas son las asesinas de verdad, perdón, pero la palabra es esa, ¿no? Que no solo matan al campo, matan a la payesía. ¿Cuándo van a rendir cuentas? Son ellas mismas las que han parado la regulación contra la deforestación que está comentando las compañeras. Un año va a haber que esperar para controlar un poco que esa deforestación, ¿no? Para hacer cacao, para hacer café, en los países del sur no rinda cuentas acá. Un año, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos de batallas. Yo creo, miremos adentro todo lo que tenemos que aprender de la payesía, ¿no? Y alejarnos del juicio e irnos más hacia la solidaridad, la colaboración. Yo es lo que propongo. Ahora te abrazamos, después de esto te abrazamos, pero ahora dinos tú efectivamente, tú esto cómo lo ves, ¿no? O sea, realmente ves que por aquí teníamos que ir. Vale. Si me permitís, intentaremos repartir equitativamente para un lado y para otro, ¿vale? Así con la mano abierta para aquí y para allá. A ver, yo me he encontrado que los agricultores dicen, es que estamos mal pagados históricamente, los precios, tal, y no sé qué. En la cooperativa, por ejemplo, gran parte de lo que producen los socios no se puede vender, ¿vale? No hay mercado interno ni local para sacar la producción de los socios. Gran parte, yo estaría pensando ahora que igual el 60% de lo que se produce en los socios en ecológico se va para Europa. No se queda en el mercado interno, ¿vale? Esto es una de las grandes luchas internas que tenemos. Decimos, estamos apostando por lo local, por kilómetro cero, no sé qué, y estamos enviando a Alemania, a Dinamarca, estamos enviando a Bélgica y a... ¡pum! Dices, vale, entonces dices, es que si no hacemos esto, que además lo pagan a unos precios estratosféricos y no ponen pegas, ¿vale? O sea, dicen, este precio, ¿me lo subes? Te lo subo, ¡pam! Pues tranquilos, ¿vale? Y dices, pues es un mercado que posibilita que la cooperativa pueda funcionar. Como productor individual, vendiendo a la cooperativa, nunca he podido sacar toda la producción que yo tengo, porque hay otros socios, porque lo que decía, no hay mercado. ¿Qué pasa? ¿Qué acaban diciendo? Dicen, hombre, es que antes me pagaban mal las naranjas, ahora me las pagan bien, pero sigo sin cubrir gastos. ¿Por qué? Porque no vendo toda la producción. Se queda mucha en el suelo, ¿sí?, que se desperdicia en campo. Vale, entonces dicen, ¿qué haces? Pues subo el precio, porque si subo el precio de esa naranja, compensa la naranja que no he vendido. Ya le estás cargando a la naranja que sí que vendes un coste, un pecado original que no tiene esa naranja. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacen los agricultores? Suben el precio de lo que realmente les cuesta por kilo, porque saben que no van a vender todos los kilos. Vale, luego ya empieza a salir, ahora hablo de producto ecológico, porque el otro no hay negociación posible. El ecológico todavía los agricultores podemos negociar
porque hay un mercado que en teoría es exclusivista. ¿Por qué? Porque tú ahora vienes aquí, venimos con nuestras naranjas aquí y nos encontramos que les dices a las personas, mira, es que tenéis por un precio igual o inferior al de las naranjas que se venden en los supermercados, tenéis naranja ecológica y cogida de esta semana, porque hemos subido con el remolque, las hemos cogido, las hemos subido y hace 2 días que estaban en el árbol. Y es el mismo precio o inferior, porque hicimos la prueba de ir a los supermercados de la zona donde está el mercado, coger naranjas y hacer un taller explicando, mira, este es el precio de la naranja aquí, 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 y las que estamos vendiendo ecológicas y recién cogidas, menos precio. Vale, pues ese precio, si tú le dices a las familias, ¿queréis comer sano? Porque la salud y tal, ¿queréis comer ecológico? ¿Queréis comer kilómetro cero? Todas las familias de Barcelona os van a decir que sí. Y después, a la hora de ir al mercado, no lo van a poder pagar. Entonces, hay una lucha también entre los agricultores ecológicos del precio. Entonces, siempre esta batalla yo siempre recibo por todos lados, porque yo soy de los que diría bajar. Y todos me dicen subir, ¿no? Y es que estás haciendo competencia desleal, es que a los demás no nos salen las cuentas entonces, es que no sé qué. Y tú dices, es que va a haber un divorcio siempre entre lo que es global, que es la crisis económica de todas las familias en todos los países del mundo, en unos más y en otros menos, pero esa crisis económica global que genera el capitalismo hace que las familias no puedan. Yo siempre he pensado, cuando vendo la naranja pienso en esa abuela que tiene una pequeña pensión y que tiene que comprar una naranja cuando podría llevarse 2 kilos, si el precio fuese. Además, mi idea es que si bajo el precio, venderé más naranjas. Porque la gente dirá, hombre, me voy a llevar una buena naranja y tal, me pedirán más. Pero ¿qué indica eso? Que yo tengo que hacer más trabajo. Tengo que coger más kilos, tengo que moverlos y tal. Y entonces dice el agricultor, oh, ¿para qué voy a hacer más trabajo si vendiendo la mitad a un precio más alto que me lo van a pagar y si lo envío a Europa me van a pagar el triple? ¿Para qué voy a hacer más trabajo? Entonces hay entre el ser humano, el animal humano, entre la crisis global que genera el capitalismo, que al final es una batalla de que por tanto que la decimos, al final la gastamos. Pero al final quien está generando esto, quien permite que las grandes corporaciones existan, es el sistema capitalista. Quien permite que haya estos desajustes es el sistema capitalista. Pero la lucha global, muchas veces, en la agricultura también nos pasa que decimos, claro, si tú vas rama por rama de un árbol muy grande, puedes estar días y días para tomar medidas en lo que pasa en las ramas. Pero si tú tiras algo a las raíces, todas las ramas se benefician de esto. Creo que, hablando ya en positivo, que las luchas, estas resistencias que hemos de hacer, tendrían que ir más a la raíz y no a nuestro tema en nuestra rama. Unos tenemos la rama de la agricultura ecológica, otros tienen la rama de la investigación, otros tienen la rama de... Y entonces cada uno está en su rama y en su rama se deja el pellejo y se deja el activismo y se deja... Y en cambio no actuamos en la raíz o actuamos muchísimo menos en la raíz. Total, que perdemos una gran cantidad, los que sí que conscientemente queremos ofrecer resistencia, perdemos una cantidad de esfuerzos en las ramas y a lo mejor uniendo una parte de nuestras luchas, porque nuestra rama la vamos a seguir luchando, porque es la que nos nace, es la que sentimos que es nuestro sitio. Pero tendríamos que gastar un poco más de energía en juntarnos con el trabajo a la raíz.